La Facultad de Derecho les da la más cordial bienvenida a todos y todas nuestras seguidoras al conversatorio a la maestra y al maestro con cariño, que será moderado por la maestra Yadira Huerta. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradeciendo de antemano siempre, como siempre, su gentil participación y estar acompañándonos como lo han hecho últimamente en este mes de mayo, que además ha sido pues un mes dedicado a los maestros, a las mamás, ¿verdad? El día 10 de mayo, Día de la Mamá. Pero en el caso particular, el doctor Raúl Contreras, a quienes le damos las gracias anticipadamente, pues se ha preocupado por homenajear a nuestros maestros. Y el día de hoy pues vamos a seguir con estos homenajes hoy, 21 de mayo del 2021, en este ciclo que es dedicado a la maestra y al maestro con cariño. Y tenemos el honor de contar con dos grandes maestros. Un maestro que, bueno, lo hemos conocido en persona, afortunadamente, y también a través de sus libros, y nos ha enseñado, más bien, ¿qué no nos ha enseñado en materia civil? Ha escrito respecto de acto jurídico, de personas, teoría general del derecho civil, bueno, es doctor en la materia, constantemente estamos aprendiendo del doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez, quien nos honra con su presencia, su participación y obviamente con toda esta experiencia que nos va a estar transmitiendo a la par del doctor Gabriel Moreno Sánchez, a quien también le damos la más cordial bienvenida y por supuesto vamos a escuchar pues un abrazo, así es, doctor Gabriel, vamos a escuchar una excelente participación de ambos maestros, ambos dedicados a la materia civil, familiar y mercantil. Y por supuesto estoy viendo que se conecta también nuestro presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil, el maestro Miguel Ángel Beltrán. Maestro, bienvenido. Gracias, Yadira. Buenos días a todos. A mi queridísimo maestro Jorge Alfredo Domínguez Martínez, de quien he aprendido muchísimas cosas, por supuesto, desde el punto de vista jurídico, la explicación tan clara que hace, viene a mi mente ahorita una de muchas, pero en su Tratado de Derecho Civil, la explicación tan clara para distinguir entre hecho, acto, negocio jurídico, ahí es de donde yo me lo supe, pero debo confesar que no obstante el Tratado de Derecho Civil, he aprendido mucho más de la parte humana de mi querido don Jorge. Y es por eso que queremos aprovechar la sesión del día de hoy. Les ofrezco una disculpa por la informalidad en que me presento ante ustedes. Esto no es algo que aprendí de don Jorge, desde luego, pero bueno, ando en temas de la vacuna. No podía dejar de estar aquí. Me da mucho gusto oír y ver que muchos de nuestros queridos maestros ya también están en temas de la vacuna. Así es que sigo aquí, Yadira. Por favor, ayúdanos a conducir esto. Bienvenido, Gabriel. Bienvenido, maestro Jorge Alfredo Domínguez Martínez. Un beso, que todo salga bien con la vacuna, maestro Miguel. Pues vamos a continuar el día de hoy para no desaprovechar la presencia de los maestros. Nuevamente damos las gracias al doctor Raúl Contreras, a Lorea Redondo por esta transmisión que siempre nos hace el favor de estarnos transmitiendo. Y voy a dar el uso de la voz. Maestro, mi maestro Jorge Domínguez, por favor, maestro, si usted nos hace el honor de iniciar con esta plática. ¿Tiene usted apagado su micrófono, maestro? Ahora sí, con mucho gusto. Muchas gracias, maestra. Miguel, muchas gracias por tus conceptos totalmente inmerecidos. Doña Amada del Carmen, como siempre, tan amable, tan dulce, qué bueno. Me da mucho gusto compartir con ustedes y con el doctor Moreno Sánchez esta experiencia. Agradezco al Colegio de Profesores, a la Facultad de Derecho, a su dirección, pues que tengamos oportunidad de transmitir todas estas experiencias que, bueno, pues la vida lo va uno dotando de ellas y bien vale la pena ponerlas en práctica para el efecto de, sí, ponerlas a la atención de los demás para el efecto de que si en algo pueden ser útiles, pues se aprovechen. Y en su caso, desechar por contra las que no lo sean o resulten inclusive negativas. Pues según el tema central de lo que nos corresponde, déjenme decirles a ustedes que lo primeritito que quiero comentar es que debemos tomar o tratar de tomar cabal conciencia de lo que significa la Universidad Nacional Autónoma de México y
muy particularmente Ciudad Universitaria. Yo viví cuando toda esa zona era ciertamente pedregal. Yo estaba en primaria por el monumento a Álvaro Obregón, siempre he sido de aquí del rumbo de San Ángel, y era totalmente pedregal. Y Ciudad Universitaria está construida con un esfuerzo humano, con una tecnología de ingeniería, con un derroche generoso y bien conducido de los recursos del pueblo, que cada uno de nosotros en nuestra respectiva situación debemos tener plena conciencia de lo que representa el privilegio con el que contamos a veces inmerecidamente. Claro, el tiempo va pasando y los jóvenes no se percatan de ello y lo ven como algo natural. Bien dicen que pues, en realidad el zapato le aprieta al que lo trae puesto y es el que tiene la experiencia, el que lo está viviendo. Pero lo que es Avenida Universidad se llamaba Camino a México, porque era calzada a la Ciudad de México. Cuando había partidos judiciales, y aquí estaba el de Álvaro Obregón y el de Coyoacán. Y a partir de Tasqueña, que es lo que ahora es Miguel Ángel de Quevedo, era puro pedregal. Todas esas unidades habitacionales, todo lo que es el estadio. Imagínense ustedes lo que alcanzan ustedes a ver cuando entramos a Ciudad Universitaria y ahí los estacionamientos de profesores, toda esa zona pedregosa que hay, cuánto no se tuvo que cavar, que escarbar, que trasladar de piedra para poder construirla. Y no se vale que la destruyamos, porque al destruirla nos autodestruimos. Es indudablemente, como se le llama, la máxima casa de estudios. Es la lideresa de todas las instituciones educativas en el país. Es la Universidad Nacional la que escribe historia y la que participa en la historia. Y nosotros somos los que le damos el factor humano a la universidad. Merezcámosla. Cuando se construyó, confiaban en nosotros. No defraudemos esa confianza. Por cierto, la Avenida Universidad empezó llamándose Calzada Fernando Casas Alemán. Era el nombre de quien era el regente entonces, el jefe del Departamento del Distrito Federal, don Fernando Casas Alemán, familiar del entonces presidente Miguel Alemán Valdés, que por cierto ahí frente a Rectoría había una estatua de Miguel Alemán Valdés, así se inauguró la universidad y los jóvenes estudiantes y todo el grupo universitario para afuera, la echaron para abajo. Bueno, ya seguiré platicando. Adelante, maestro don Gabriel. Muy amable, mi estimado maestro Jorge Alfredo Domínguez Martínez, y le reitero mis saludos cordiales, afectuosos a todos los concurrentes. En seguimiento de lo que comenta el maestro y ante las las desagradables noticias de los daños a las instalaciones, no solo de la ciudad universitaria, no solo de facultades, incluso a la sustracción de bienes, a la evidentemente a la destrucción de inmuebles en las diferentes entidades de la República. Aquí tenemos algo sumamente grave, porque independientemente que hemos padecido más de un año de contingencia sanitaria, más de un año de este confinamiento, ahora tenemos que nos encontramos con una falta de compromiso de algunos o pseudo estudiantes. Yo sé que no son todos,
Yo sé que pueden ser dirigidos políticamente, pero hago un llamado precisamente a ellos y a quienes también de una forma están vinculados a esos malos estudiantes, a esas personas que han causado daños a nuestras instituciones educativas en general en el país, pues a que se comprometan en una especie de responsabilidad ética, de compromiso moral, de madurez social. Aquí a mí me impone la necesidad de proponer un decálogo del estudiante, y no solo del estudiante de derecho, que debiésemos inculcar desde la escuela primaria para no tener estos resultados que son tan tristes. Y ahí va quizá nuestra primera anécdota de dramatismo, le vamos a llamar así, porque pues vimos en los medios de comunicación, incluso acudiendo a veces físicamente a la facultad que tenemos necesidad, vemos esos daños, y eso no es posible en una sociedad que le exija el mismo país, la nación, las instituciones, las generaciones que nos han dado tanto como la de Jorge Alfredo Domínguez Martínez, que tengamos esas exigencias de respeto, de lealtad, de compromiso, de madurez, de contribución social, porque en vez de estar destruyendo, deberían estar cortando el pasto y podando los árboles y quizás hasta lavando los pisos. Les digo porque yo lo hago en el hogar y en algunos otros lados, cuando me llaman, cuando necesitan de mí, socialmente cumplimos con un servicio social, que no podemos decir en todos los casos sea profesional, pero el servicio social no es un año dando clase o sirviendo a algunas oficinas. El servicio social es ese compromiso, esa ayuda, esa solidaridad que está tan olvidada por nuestros jóvenes. Entonces, si hablamos del tema central, pueden ustedes decirme, pero ¿cómo al maestro con cariño? Sí, al maestro debe tratarse con cariño, en reciprocidad de lo que ha hecho por nosotros, porque nosotros nos enseñaron a respetar al maestro, a la autoridad, a pues diferentes, evidentemente, instituciones. ¿Cómo se va a dar esa confraternidad estudiantil que tanta falta hace? Infundirla desde estudio preprimaria, primaria, secundaria, preparatoria, la licenciatura, los estudios de maestría incluso. ¿Dónde está ese estudio diario? ¿A qué nos dedicamos en estos días y cómo aprovechamos los medios electrónicos de comunicación? Esas son algunas de mis propuestas que exceden de 10 exigencias, porque si hablamos del decálogo del abogado, pues ¿cómo vamos a cumplir con los mandatos de Eduardo J. Couture, decir, estudia, piensa, lucha, trabaja, sé leal, ejerce la abogacía con honradez, considérala un honor para que cuando tu hijo te pregunte a qué dedicarse, lo tomes así como un privilegio, proponerle que sea abogado? Yo solo quiero cerrar esta primera intervención con una exigencia, una recomendación que nos da Robert Greene en su libro Maestría. Si quieres llegar a ser un buen maestro, necesitas dedicarte con vocación, con entrega, con gusto, con devoción, 10,000 horas de trabajo y de estudio a la materia que te quieras dedicar. Entonces, veamos cómo al maestro con cariño, don Jorge Alfredo Domínguez Martínez, le dedica su obra del fideicomiso al maestro Pedro Zorrilla Martínez y a don Manuel Borja Martínez. Eso es gratitud y a ese ejemplo nos debemos. Mi estimado maestro, continuamos con su turno. Muy bien, pues yo agregaría el primer libro de civil que está dedicado en agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, a propósito de lo que señala el maestro, quiero leerles en un minuto lo que escribió en sus memorias un médico psiquiatra, profesor de la Universidad de Madrid, dirigiéndose a sus alumnos. Yo no les pido respeto a mi persona, sino al acto de enseñar.
Si deben ponerse en pie, no es un hábito de nosotros, pero bueno, ya eso está muy atrasado. Si deben ponerse en pie, es como respeto al acto de iniciar la clase. Como homenaje, fíjense muy bien quiénes son alumnos, la actitud del maestro, del alumno, como homenaje a la alegría del aprendizaje. Cada idea, cada frase, cada lectura que ustedes oyen y abordan es en beneficio de ustedes mismos. Bueno, ahora, déjenme decirle a ustedes que la vida me ha socorrido extraordinariamente. Yo puedo decir que soy alumno de la facultad por situaciones fortuitas. Yo estaba inscrito en la Escuela Libre de Derecho. Mi padre me había inducido, me había sugerido, lo digo entrecomillado, me había sugerido que me fuera a estudiar a la Libre, pero después me di cuenta cuál era su tirada, que estuviera yo cerca de su despacho, porque entre paréntesis digo que me hizo trabajar e ir a tribunales desde que tenía yo 11 o 12 años, él era abogado litigante. Bueno, cuando le llegué con mi horario de la Libre, me dijo que resulta que en tus clases vas a salir a las 11 los martes y a las 10 los jueves. No, las mañanas se hicieron para trabajar. Claro, el abogado litigante que anda en diligencias, en embargos, en lanzamientos, etcétera, las mañanas se hicieron trabajar. Te vas a Ciudad Universitaria, que está muy cerca de casa, y allá hay horarios en la tarde. Y así fue. O sea que fue una cuestión estrictamente fortuita. Y enhorabuena, gracias a Dios. Resulta que mi primer día de clase, de eso, pues ya llovió hace mucho, ¿no? Pero en mi primer día de clase llegué en el coche y me estacioné donde están ahora los lugares reservados para las personas que necesitan de un lugar especial ahí entrando a la facultad. El estacionamiento de profesores era únicamente donde está el águila y ni siquiera lo que está como techo de los salones que están abajo de esa zona. Allí había ya un barandal a la mitad y ese es el estacionamiento de profesores. Y para alumnos el estacionamiento era lo que es el de frente de la escuela. Claro, era más grande porque no había la biblioteca. La biblioteca estaba donde está el salón ese que se llama de usos múltiples. Ahora, tuve los mejores profesores. Me resultaron por el acomodo de los horarios. Al maestro Fernando Gesto Martínez, al maestro Raúl Ortiz Urquidi, al maestro Leopoldo Aguilar. Les confieso que los 2 primeros años de civil los pasé con 6, y eso porque mi papá era amigo del maestro. Ya con Ortiz Urquidi y con Leopoldo Aguilar ya como que cambió un poco la cosa. Y eso sí, lo que después me di de topes contra la pared o me estrellé contra una pared, de notar cómo pueden influir los aspectos humanos en las decisiones. En la Facultad de Derecho tuve yo 2 o 3 enfrentamientos en los exámenes con los maestros, que eran exámenes orales, no había el examen escrito y menos de opción múltiple, sino que tenía uno que presentarse en examen oral, y había maestros que se unían para examinar juntos. Y a pesar de haber tenido enfrentamientos, que por cierto Manuel Borja relata uno en el prólogo del primer libro de lo de civil, ¿va? A pesar de los enfrentamientos, se me calificó con justicia. No les digo con cuánto, pero aprobé la materia, por lo menos. Eso me hizo llegar al primer examen de aspirante que presenté para notario, también así como muy, digamos, como muy convencido de la justicia humana, a pesar de los enfrentamientos, y me regresaron, me reprobaron, pero yo creo que les dio más gusto, como me lo dijeron, que el haberme reprobado. Bueno, maestro, su turno. Muchas gracias, maestro, qué interesante. Me quedé pensando en tantas vivencias que tiene, e incluso ahí tuvimos ese espasmo, pero vamos adelante.
algunas cuestiones sobre heroísmo en la facultad. Fíjense ustedes que mis señores padres siempre me inculcaron un profundo respeto por mis mayores y el acercamiento a los profesores. Desde que estaba en la escuela primaria me decían, acércate a los profesores, venéralos, agradéceles, porque su labor es altruista. Ellos creen en nuestra patria, ellos creen en los valores, ellos tienen una deontología en la que a veces no meditamos nosotros como estudiantes. De manera que uno de nuestros profesores de amparo nos decía, con cierto interés que ahora vengo a subrayar, que allí ese ejemplo de 1850 a 1900, el mejor abogado de México había sido don Jacinto Pallares, de quien decía, se lo recomendaron a Porfirio Díaz como uno de los mejores abogados para algún ministerio ahí de justicia, alguna cuestión importante. Y don Porfirio Díaz decía, sí, yo sé que es el mejor abogado de México, pero es muy grosero. Don Jacinto Pallares, y fue el mejor abogado de México, 1850 a 1900. Por eso nuestra aula magna lleva su nombre. De 1900 a 1950, don Luis Cabrera, y de 1950 al año 2000, don Ignacio Orihuela. Del año 2000 al 2050, pues ahí habrá una pléyade de profesores como don Jorge Alfredo Domínguez Martínez, porque no puede ser solamente uno. Es una lista, a mi gusto, un poco subjetiva. Pero ¿dónde dejamos, incluso antes de 1850 y hasta entrado el siglo XX, a don Mariano Otero, a Carlos María de Bustamante, a Manuel de la Peña y Peña, autor de Prácticas Forenses en el procedimentalismo civil? Tenemos Prácticas Forenses de don Manuel de la Peña y Peña, que fue también presidente de la República. Don Manuel Crescencio Rejón, evidentemente con Mariano Otero, con Ignacio L. Vallarta, pilares en la ideación del amparo mexicano, una institución que es orgullo nacional. Don Teodosio Lares, don Luis de la Rosa, José María Lafragua. En la mañana leí algo sobre, pues, don Mario de la Cueva, entonces don Gabino Fraga, pero yendo un poco más hacia atrás, Ezequiel Montes, Isidro Antonio Montiel y Duarte, León Guzmán, Manuel Dublán, Antonio Martínez de Castro, de don Antonio Martínez Báez. Ahora me viene una anécdota, no sé, de 1988, me hicieron el favor de considerar mi maestro de ceremonias, pues yo estaba francamente nervioso. Iba un conjunto de profesores de primera calidad, don Néstor de Buen, algunos maestros eméritos, don Andrés Serra Rojas, y no había llegado don Antonio Martínez Báez. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que cuando empiezo a presentar al presidium, a dar los saludos, va entrando don Antonio, y entonces manifiesta en plena aula magna Jacinto Pallares. Si ya empezaron y no me citan, pues me regreso. Y va para afuera. Entonces, imagínense un jovenazo, su parte, 22, 23 años, rogándole al maestro desde el micrófono, por favor, maestro, no nos deje, lo necesitamos. Pues son instituciones. Sin embargo, sí, regresó el maestro, pero regresó para reprender, imaginen, a don Néstor de Buen Lozano, a quien le dijo que, en pequeñas palabras, tú no seguiste el ejemplo de tu padre, fuiste un hijo desobediente, porque tú naciste civilista y te fuiste a otro campo del derecho del trabajo. Entonces, imaginemos que en la facultad la vida se hace a diario, pero poniendo mucha atención en lo que vamos a hacer. Incluso, debo decirles de esta cuestión en el contexto del heroísmo, que con cuántos profesores pudiésemos ir hacia atrás o hacia adelante. Silvestre Moreno Cora, Ignacio Mariscal, Emilio Rabasa, Isidro Favela, Carlos Franco Sodi,
Raúl Carrancay Trujillo, el padre del emérito maestro don Raúl Carrancay Rivas, imagínense. Don Toribio Esquivel Obregón con su Historia de México. Es algo verdaderamente impresionante lo que ha producido nuestra Facultad de Derecho. Don Vicente Peniche López, don José Castillo Larrañaga, don Manuel Gómez Morín, imagínense ustedes las instituciones, don Manuel Borja Soriano y don Narciso Basols. Hasta ahí llego para continuar con algunas otras cuestiones, mi estimado maestro Domínguez. Pues déjenme decirle a ustedes que eso que comentaba el maestro a propósito del maestro de Buen, que se había inclinado después de lo civil a lo del trabajo, pues en su oportunidad vengué al maestro Martínez Báez diciéndole a Néstor del Buen que no era, que lo de su derecho del trabajo, su obra, era el trabajo que daba para poder venderla. Así es de que con eso quedamos a mano. Bien, dentro de lo que yo estaba mencionando, quiero continuar diciéndoles a ustedes que circunstancialmente, por eso es el que yo tanto agradezco, por tantos detalles fortuitos. Resulta que yo hice mi tesis de licenciatura sobre Derecho Penal, un delito en particular que cometen o que cometían, porque ya no está regulado hasta en el Código Penal, los jueces al dictar una sentencia manifiestamente injusta por motivos inmorales. Bueno, pasó el tiempo, pasó un año más o menos de que me recibí, y entonces tuve la intención, me acerqué a la facultad, hubo un movimiento universitario que la tuvo cerrada porque cayó, a consecuencia de ese movimiento, cayó el doctor Ignacio Chávez como rector y el licenciado César Sepúlveda como director de la facultad. Y cuando se reanudaron las labores, un maestro al que le vivo y le viviré eternamente agradecido, que ustedes no lo conocieron, don José Ramírez Castañeda, me llamó a dar clase. Y me dijo, Jorge, quiero que nos ayude usted con Derecho Civil 1 en las tardes o Derecho Civil 2 en las mañanas. Maestro, yo quisiera dar penal. Mire, ayúdenos, terminemos el año, porque era entonces anual la clase, terminemos el año y al año siguiente vemos que dé usted penal. Está bien. Acabé el año como pude y al año siguiente se inició en la facultad, creo que fueron nada más 2 generaciones de doctorado por especialidad. Es como el antecedente de la especialidad. Al ir a inscribirme al doctorado de Estudios Superiores de Derecho Penal, una secretaria del seminario de mercantil, que era Alma Aguilar Martínez, era secretaria de don Jorge Barrera Graf, estaba recibiendo las solicitudes y me dijo, oye, ¿cómo es posible? Si va a haber oposiciones de Derecho Civil 1, la materia que tú estás dando, que aparezca en tu currículum que estás estudiando Estudios Superiores de Derecho Penal, pues te van a batear. Bueno, inscríbeme en Estudios Superiores de Derecho Privado. Y no podía haber sido más que lo ideal para mí en la vida. Ahí tuve como profesores en el doctorado a don Rafael Rojina Villegas, muy principalmente, es decir, especialísimamente a don Gabriel García Rojas, que dejó en mí todo lo que era sus puntos de vista y que los tengo incorporados en los míos, ¿verdad? Un sabio que además traía pleito casado en su momento, y eso se los comento como anécdota, con don Manuel Borja Soriano, que Manuel Borja Soriano le gritaban por las mirillas, ahí viene García Rojas. Y Manuel Borja Soriano le decía a los alumnos, díganle, muchachos, díganle que pase para que aprenda algo. Y por su parte, García Rojas decía, ¿a quién se le ocurre semejante tontería? Bueno, sí, ya sé, es notario. Entonces, era de esos pleitos que hay entre profesores, pero que terminan siendo nada más en
por la academia, por lo que sea, pero que en sí tengo entendido que eran amigos. Entonces, eso me hizo estudiar el doctorado en Derecho Privado. Y mírenme, aquí estoy, buena, regular o mala, ahí está toda una obra completa, terminada, ¿verdad? Eso sí, con el lema de la notaría 140, rápido aunque salga mal, ¿verdad? Y que ya está, pues ya se quedó, ¿verdad? Espero que dure algún tiempo. Otra anécdota relacionada con los casos, con la situación fortuita de cómo lo avienta uno la vida, fue que ya en las postrimerías del doctorado, en la clase de quiebras, don Luis Araujo Valdivia, el día de ya por agosto, era anual y año lectivo igual a año natural, por agosto nos dio los temas para las tesinas, un martes, y a un licenciado de apellido Cervantes y a mí no nos dio tema. Nos acercamos al final de la clase, le dijimos cuál era la situación, dijo, vengan el jueves y ahí les doy tema. El jueves no fue Cervantes, fui yo. Dije, maestro, mi tema. Bueno, yo quiero que Cervantes escriba sobre la quiebra de los elementos personales del fideicomiso y usted escriba sobre la representación legal del síndico. Dije, caray, maestro, a mí el fideicomiso la verdad es una figura que me interesa mucho. Bueno, escriba usted sobre fideicomiso y que Cervantes escriba sobre... Y resulta que ese tema fue el que me sirvió para mi tema de tesis de grado y fue el primer libro que publiqué y que lleva por la 15ª o 16ª edición. Es suerte. ¿Cómo no se puede agradecer que el mero hecho de que haya ido yo y si vamos los dos, si va Cervantes conmigo, pues yo no le podía haber dicho ahí, oye, maestro, pues yo prefiero tal tema, porque Cervantes no hubiera perdido su derecho. Entonces, pues así está. Y lo que decía hace unos minutos antes de que cuando estaba comentando en los minutos previos a esta intervención, como dicen, al que le toca, pero si quiere uno que le toque, hay que ponerse en el tocadero. Entonces, que si entré al doctorado en privado, que si escribí sobre fideicomiso, en fin, pues la suerte me ha socorrido. Ojalá sea así con ustedes. A sus órdenes, maestro. Muy interesante, maestro. Encontramos ahí una hilación en lo que usted está manifestando. Querer dedicarse al penal y trabajar en mercantil para después estar en civil. Eso denota pues el perfil del abogado, la vocación, la entrega. Y yo les comento a los compañeros estudiantes, el que es abogado donde quiera es verde. ¿Eh? ¿A qué me refiero? Ahorita que hablaba del maestro don José Ramírez Castañeda, precisamente don Cosme Damián Gaitán Mirus, el papá de mi hermanita amada, me recomendó en su despacho con su hijo José Ramírez, de quien no recuerdo su segundo apellido. Y entonces fui a la calle San Francisco, ahí en la Colonia del Valle, yo muy entusiasta, en semanas previas al Mundial de 1986, Mundial de Fútbol. Y al acudir, pues yo le comentaba al maestro, me dice, ¿cuándo te puedes reincorporar? Pero yo considero que no le caí bien, no le gustaba mi perfil. Lo bueno, pues en el mes de junio me dice, así ya pasaba el Mundial, ¿verdad? Pues no te quedas. Entonces, bueno, quizá el escepticismo fue para mí, porque sí disfruté el Mundial, pero no conseguía un despacho donde trabajar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos como pasantes, como estudiantes, como licenciados, como profesionistas, como profesores? Evidentemente, adaptarnos a las circunstancias, porque también podemos incluso remontarnos un poco antes del 86, en 1985, cuando acudí y me acercaba mucho en cumplimiento de las enseñanzas de mis señores padres a los maestros, a los grandes maestros como don Antonio de Ibarrola, quien me favoreció con su amistad y sus enseñanzas. Cuando acudí a su despacho me dijo, mi estimado
compañero, yo solo contrato mujeres. Ya desde entonces está vigente la perspectiva de género, no es nueva. Yo no pude trabajar con él porque nada más contrataba mujeres. Entonces, segundo despacho en el que no pude entrar, pero no era por mi posición. Entonces, esas anécdotas son de escepticismo, pero de a veces que los abogados no creen en los pasantes porque nosotros no les damos elementos. En el tercer despacho acudí allá a Bosques de Duraznos, en Bosques de las Lomas, con un abogado que era amigo de mi hermano, también licenciado en Derecho, pero que él se dedicó al derecho bancario. ¿Dónde vives? Pues en Jardín Balbuena. No, hombre, ¿qué vas a hacer hasta acá las Lomas? No, no hay trabajo para ti. Bueno, entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar? Encontré posteriormente en un despacho, después con el papá de la maestra Amada, y posteriormente me llevó la vida por el derecho universitario y la legislación universitaria, a trabajar en el Departamento de Relaciones Laborales Académicas. Tuve ya a mi cargo la jefatura de departamento. Mi tesis la elaboré en Derecho del Trabajo, pero cuando terminé la actividad administrativa, oh sorpresa, acudí a las juntas de conciliación y dije, esta no es mi especialidad, porque era un verdadero mercado. La oralidad se daba precisamente a la mexicana, con 10 audiencias a la vez, con secretarios auxiliares que manifestaban, no tiene más preguntas, cerramos la audiencia y la levantaban sin que nos diéramos cuenta. No desahogó la vista el peligro de la oralidad que no nos hemos percatado y se sigue recomendando en la actualidad en la ley de carrera judicial, que es una reforma importantísima, pero se pondera esa cuestión de oralidad persistiendo en un error. Bueno, evidentemente, al terminar la licenciatura y titularme, ahora veíamos las juntas de conciliación, acudíamos a la Profeco a atender audiencias, o sea, derecho laboral a derecho administrativo, y de ahí a analizar juicios de arrendamiento que todavía están ahí en las calles de Sullivan, a la altura del Monumento a la Madre, los juzgados de arrendamiento. Y entonces, pues esa adaptación siempre es necesaria en el estudiante, siguiendo el ejemplo de los maestros. Cuando quise elaborar mi tesis en Derecho Civil, en Derecho de las Obligaciones, porque impartía Derecho de las Obligaciones en 1992, el maestro al que le llamé tenía 2 días para registrar mi trabajo y me dijo, esto se ve en la escuela, Gabriel, ¿no? ¿Por qué me hablas a mi casa? Ah, caray. Entonces pensé, si solo tengo 2 días, pues la providencia me llevó también a ponderar el interés que debía desarrollar por el derecho procesal, porque si bien estaba trabajando en el derecho civil, ahora me debía defender en lo procesal. Acudí con don Cipriano Gómez Lara, le agradó mi proyecto de el protocolo y me otorgó el visto bueno. Caray. Mis hermanos dicen que don Cipriano Gómez Lara es mi gurú y yo no lo dudo, le tengo mucho aprecio. Su formación ha sido esencial. El maestro partió en 2005. Yo me considero uno de sus alumnos, pues podemos decir más desordenados o más, digamos que menos concentrados, pero muy agradecido. Entonces, ¿qué andar haciendo de una especialidad de derecho del trabajo, derecho de legislación universitaria, a después derecho civil? Fui proyectista de sentencia en juzgado 58 penal, el reclusorio Oriente, con sede allá, para después impartir derecho civil y hacer mi tesis de posgrado en derecho procesal. Y ahora, pues evidentemente nos desempeñamos en el derecho civil, mercantil y familiar y en sus respectivos procesales, porque ese binomio es indisoluble. Si nosotros deseamos resolver una controversia solo con el conocimiento sustantivo, sustancial de los derechos, no, es necesario saberlos hacer valer en los tribunales o como medios alternativos de solución de controversias en mediación, en autocomposición, en negociación, en transacciones, bueno, incluso en una especie de autotutela del derecho o autodefensa también, que eso nos da alternativas para encontrar
la gratitud que debemos a esos grandes maestros que nos formaron. Bueno, pues ese es mi comentario. Maestro, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, maestro. Sí. Muchas gracias. Resulta que les confieso a ustedes, porque además forma parte de todo ese acervo de buena estrella, indirectamente. Les confieso a ustedes que para el litigio fui poco menos que inútil. A mí me contestaban una demanda y ya quería yo transigir, porque le tenía miedo a la evidencia, al riesgo de poner, de tropezarme con un abogado, con un colitigante del que no pudiera yo defenderme. Claro, tenía el apoyo de mi padre, pero de todos modos, él siempre fue bastante cuidadoso en no tener un ala sobre mí, sino simplemente observarme para dirigirme de lejos. Me separé de él, puse un despacho solo y coincidió con que entré a ese doctorado que les he platicado. Ahí conocí al maestro que todos conocemos y que todos queremos, a Otón Pérez Fernández del Castillo. Entramos los dos a ese doctorado de Derecho Privado en 1967 y él estaba presentando sus exámenes de oposición para el notariado. Yo veía con qué enjundia, con qué aplicación, con qué vehemencia preguntaba a los profesores, que les pedía aclaraciones, daba sus puntos de vista, sobre todo en materia mercantil o en marítimo o en civil, con quien fuera. Y me llamó mucho la atención lo que es el notariado aquí en la Ciudad de México. Me sirvió como ejemplo. Si Otón no se inscribe ese año, de pura casualidad, yo no lo conocía. Si él no se inscribe ese año al doctorado, pues no sé dónde estaría yo, la verdad. El caso es que pasado el tiempo, estudié los 2 años y medio de doctorado y me hice la reflexión de que definitivamente para el litigio yo no servía. Seguramente a mi papá lo decepcioné con el hecho de no haber seguido su camino, porque él fue un abogado de leyenda, un abogado litigante muy peleador. Incursioné en el notariado, también en buena hora. Ustedes tengan presente, y lo digo para los profesores jóvenes, tengan presente algo que he aprendido con el paso del tiempo. Una idea que ya es una frase hecha, pero que tiene mucho de fondo y mucha verdad. Hay que florecer en el jardín donde Dios lo siembra a uno. ¿En qué se traduce? En buscar para lo que uno sirve. No, si no se puede en algo, no insistir en ello, porque está la vida de por medio, está el porvenir de por medio. Buscarle, sobre todo nuestra profesión, tiene tantas ramas, tantas ramificaciones: la docencia, la academia, la investigación, el litigio, el derecho corporativo, el notariado, la función administrativa, la función jurisdiccional, etcétera. Buscar donde uno se sienta bien, donde realmente haya vocación para ello, entendiendo como tal, ustedes lo saben, las aptitudes y el gusto. Entonces, tomé la decisión de irme al notariado. Se lo comenté, por cierto, a don Gabriel García Rojas. Me dijo: qué bien, compañerito, porque así me llamaba él en aquel entonces. Qué bien, compañerito, porque así usted, cuando no tenga tiempo de escribir en el protocolo, o cuando no tenga que escribir el protocolo, pues podrá usted escribir en lo que le gusta, que son la investigación. Y es cierto, me dije: ¿qué hago? ¿Sigo como profesor universitario en la investigación universitaria o busco el notariado? Me decidí por el notariado también. El notariado es servicio.
el notariado es utilidad, el notariado es satisfacer los intereses de las personas. Ya en serio, un lema de la notaría es que la gente disfrute sus asuntos, no que los sufra. Uno está para servir. Y el notariado en la Ciudad de México es un notariado abierto. No es la primera vez que yo lo digo así en estas comunicaciones con profesores y con alumnos, con amigos. El notariado de la Ciudad de México es totalmente democrático. Podría yo señalarles como ejemplo negativo que en su momento, por ahí de los 60 y los 60 y 70, el hijo del notario más empresario de la Ciudad de México presentó no menos de 20 oposiciones y no se hizo notario. Y en cambio, tengo colegas, por ejemplo, un colega que es el hijo de quien fue el único policía rural de su pueblo de Oaxaca. Tengo otro colega que sus papás fueron campesinos. Y tengo otro colega que era propinero en una gasolinera. Conoció a un notario, profesor de la facultad, le dijo, oiga, licenciado, deme trabajo. Sí, cómo no, lo admitió como chofer, chocó el coche del notario el primer día que le dio el trabajo, pero bueno, oiga, maestro, oiga, licenciado, oiga, notario, déjeme usted entrar a sus clases. Entró a las clases de este maestro en la facultad, regularizó su preparatoria, estudió la licenciatura y ahora es notario y gana más que yo, el condenado. ¿Ah? Si es de que debemos buscar siempre colocarnos en el tocadero, si queremos que nos toque. Claro, dicen que al que le toca, aunque se quite, y al que no le toca, aunque se ponga, pero también hay que poner uno de su parte. Yo sugiero que se sea perseverante, que se sea insistente, que no se eche a perder el tiempo. No hay mejor pagador que el tiempo, pero no hay peor cobrador que el tiempo. No incursionar en empresas fallidas. Si ya le entré, ahora sale. Y hasta que se logre. ¿Va? Pues, no sé, maestro, a sus órdenes. Muchas gracias, maestro. Qué importante también buscamos esa consecuencia. Ya analizamos algunas anécdotas de escepticismo, de dramatismo y de heroísmo. Nada más nos faltan dos que serían de fatalismo y voy a cerrar con las de humorismo. Entonces, las de fatalismo van a ser las menores porque no me gusta mucho el fatalismo. Me gusta más sonreír, me gusta más el chascarrillo, el disfrute de esas vivencias tan enormes. Bueno, con el fatalismo, lo que comenta el maestro, estimado, el maestro Domínguez, es muy importante. A veces hay compañeros, o podemos caer en general en el error de darnos ya una visión, una predestinación. Y esto lo digo porque en los primeros semestres acudía conmigo un compañero que era Premio Nacional de Oratoria y andaba muy movido en aquel partido, que era oficialista y que ahora quiere, bueno, en fin. Y me decía, ¿con quiénes te vas a inscribir? Pues ya le di una lista de profesores que eran muy exigentes. Me dice, pero tú vas a lo jurídico. A ti no eres político. Dije, no, pues yo soy gente decente. No, hay de todo. En todos lados hay también personas en la política que son muy decentes. Pero a modo de chascarrillo ocurrió que pues el compañero después echó a perder su carrera política porque ya él la prefijó desde los primeros semestres de la carrera. Entonces, no podemos nosotros empecinarnos en alguna actividad, como dice el maestro Domínguez, es tan polifacética, tantas áreas, tan noble la abogacía o la licenciatura en Derecho, que nos da para eso y más. Luego entonces es hacia donde nos lleve el destino y podamos nosotros encontrar esa bondad. Podemos encontrar también a compañeros que no solo en el área de la licenciatura, he tenido profesores que fungieron como jueces en el Tribunal Superior de Justicia,
tanto de la Ciudad de México, Michoacán, pues anduve hasta Durango, Yucatán, y en algunos casos me he enterado porque he entablado amistad. Siempre la abogacía también es amistad. La abogacía es cercanía, es confraternidad, es lealtad, es fidelidad, es verdad, es autenticidad. Y algunos compañeros que han tomado su papel muy riguroso, de manera muy rigurosa, pues han tenido unos finales fatales. Por eso hablo de anécdotas de fatalismo, en los que o han perdido la libertad, o han perdido la carrera, o incluso han perdido la vida. Y no solo en accidentes, sino incluso en cuestiones de salud. En ocasiones enferma no la profesión, sino la obstinación que podemos tener hacia alguna actividad. Entonces me venía a la mente una anécdota fatalista de un juez 34 civil, omito el nombre. Yo le tenía mucho respeto, pero en una ocasión salgo con un expediente, lo voy a pasar para turno de una cédula, y el juez va pasando y dice, a ver, ¿por qué lo saca así? Se pierden muchos expedientes. Entonces estaba presumiendo o intuyendo que yo iba a sustraer el expediente. No, pues no era así. Y en una ocasión me impidieron el ingreso al juzgado y yo imploré su auxilio, porque era audiencia de remate, y no me permitían entrar para suspenderla. Entonces dije, su señoría, pues pongo orden, auxilio de la fuerza pública, y él se metió, no me auxilió. A los pocos años, el juez, que se tomó tan en serio su papel, pues falleció de un problema de salud por tanto estrés. Estimado maestro, ¿continúo con las de humorismo para que usted nos haga favor de cerrar, o alternamos porque sí, como decía la maestra Huerta, nos falta tiempo? ¿Continúo con las de humorismo? Adelante, maestro, adelante. Muy gentil, y yo se lo agradezco mucho. Mire, primera, 1987 salgo de el litigio, incursiono a la Facultad de Derecho. Secretaría General, me contratan como auxiliar del maestro don José Barroso y Figueroa, entrañable profesor. Pero yo no le encontraba el ritmo, el estilo de trabajo, el orden, que para todo eso es importante: la adaptación del abogado, la resiliencia, la asertividad, la proactividad, fijarse cómo sean las cosas. El pasante de Derecho, el licenciado en Derecho incluso, el maestro en Derecho debe adaptarse a las circunstancias, no las circunstancias a él, porque eso no se puede en ningún lado. Y entonces, cuando el maestro se desesperó de que pues no le servía, lo comentó con algunos compañeros: es que no me sirve este muchacho, no se adapta, porque yo venía del litigio. Entonces, ¿cuál fue mi decisión al hablar con el otro gran maestro, don José Dávalos? Me dijo, pues tienes que adaptarte. Me adapté al estilo del maestro, y en 6 meses ya era indispensable para él. Me hizo el gran favor de considerarme durante todos los años siguientes, incluso de llevarme al seminario de Derecho Civil a dirigir tesis, de acudir a mi boda, al bautizo de mi hijo. Eso para mí es humorismo también, porque de una situación estresante, pues pasamos a ser entrañables, y ahora quiero mucho a su familia. Esa es la primera. La segunda, cuando ya me titulé y me dieron oportunidad, un 25 de mayo de 1990, hago mi examen un viernes. Me comenta el maestro don José Dávalos el sábado 26, que iba pues cansado. Me dice, ¿estás dispuesto a iniciar el 28? Es decir, el lunes, en 2 días. Pues sí, maestro. Hay derecho administrativo si deseas iniciar, porque aquí no es la materia de origen la que tú gustes. Claro que me pongo a estudiar administrativo. Entonces les digo, el amor a la profesión implica que nos adaptemos a la disciplina que podamos nosotros servir. Pero evidentemente, como dice don Jorge Alfredo Domínguez, tenemos que saber si el perfil, la vocación, la personalidad, la entrega, las inclinaciones nos dan para atenderla. Bueno, afortunadamente empecé a dar esa clase, y al paso de los años un compañero de generación se acerca y me dice, pues te propuse como sinodal,
y puedes estar en mi examen profesional. Muy bien. Fui a firmar, salimos hacia el examen, de la mesa de firmas, y muy nervioso me dice, oye, pero dame las preguntas. ¿Cuáles preguntas? Pues las del examen. No, le digo, si tú, como eres mi compañero, te voy a exigir más. Y así fue. Tuvo que esforzarse para contestar esas preguntas y evidentemente cumplir nosotros también con la rectitud, la honestidad, la honradez. En otra ocasión, una compañera, ya con esto finalizo, me llevaba una corbata antes del examen, no sé qué, yo, maestro, pues tómelo, sé que no, le digo, mire, vamos a hacer un trato, no se la voy a recibir ahorita. Si después del examen usted estima que sea merecedora ese obsequio, se lo voy a aceptar, pero después del examen, ahorita no tengo yo compromiso. ¿Qué creen que sucedió saliendo del examen? Se le olvidó la corbata. Pues el tiempo apremia, nada más en 30 segundos. La semana pasada un compañero les hizo un examen oral y no se dio cuenta que iba a pasar. Cuando prende su video y su audio, me dice, permítame, maestro, porque voy a bajarle de volumen a la música. Ah, qué caray, no está usted en la clase. No, le hago la pregunta, las preguntas no las contesta y le está usted pues reprobado, nos vemos en el final y tiene otra oportunidad. No le duró mucho el susto ni el disgusto, porque después vi que acercó discretamente un banana split o una ice cream soda, que se me antojó incluso, pero el joven estaba en la fuente de sodas, lo que deja el adelanto tecnológico, pero también la rigidez del maestro, porque hasta ahorita pues lleva 5 de promedio. Un placer, un honor, mi querido maestro, con esto me despido. Hay unos minutos para usted, ya no quiero ser imprudente. Bueno, no, de ninguna manera, maestro, porque imprudente, nomás faltaba. Bueno, pues déjenme decirles a ustedes que ya como cuando se le acaba al profesor el tema de la clase, ya hay que ver a ver de dónde sacamos datos, ¿no? Bueno, el doctorado estaba en donde está ahora entrando a la derecha, ahí estaban 4 o 5 salones, los que actualmente son, pero son de la licenciatura. Creo que es es un ala de la facultad que tiene una letra, que se le identifica con una letra. Y bueno, fue de veras la mejor experiencia que yo haya tenido. Esos profesores que les decía a ustedes, Gabriel García Rojas, Rafael Rojina Villegas, Jorge Barrera Graf, Raúl Cervantes Ahumada, en fin, Guillermo Floris Margadán, Héctor Fixamudio, Luis Araujo Valdivia, de verdad, se seleccionaron eso de la especialidad en ese doctorado, dio oportunidad a seleccionar un grupo de profesores de los más connotados. Curiosamente, en aquel entonces, el encargado de la división de superiores fue el maestro don Jorge Mario Magallón Ibarra. Y bueno, creo que rindió sus frutos, porque también eso es cierto. Dentro de nuestra actividad está buscar la especialidad adecuada. Puede ser que no sea lo que más represente económicamente, pero que sea lo que más gusto dé. En realidad, en cualquier actividad profesional, su función es servir del profesionista. Su función es servir. Lo demás viene por añadidura. Y si no es suficiente, pues redoblar el esfuerzo. Ayer fui casualmente a la capilla de Corpus Christi, que está allí frente al hemiciclo Juárez, y donde está el archivo de notarías, el Archivo General de Notarías en su sección de acervo histórico. Fui a ver una escritura
dos escrituras interesantísimas, una de 1890 y tantos y otra de 1901. Y cuando se lo comenté a una amiga al mediodía, me dijo, sí, fuiste a ver tu primera escritura. Ay, ingrata, pero me dio en toda la torre. Esa sí me la ganó, ya, me la dijo nos buleamos, pero esa sí no tuvo, como dice otro amigo, no tuvo cuate, caray, pero le estoy juntando. Bueno, el caso es que veía yo al salir esas filas que se hacen para entrar a los tribunales de lo familiar. Caray, eso, ¿cómo es posible? ¿Cómo no encontramos la manera? Y conste que mucho tenemos que ver nosotros mismos, porque las situaciones que se viven son producto de todo un sistema, que lo hemos dejado que así sea. ¿Cómo es posible que la gente al rayo del sol, qué sana distancia ni qué nada? ¿Por qué no 2 turnos? ¿Por qué no encontrar soluciones alternas? ¿Por qué no dividir? Es decir, echarle un poco de más inteligencia, de más aplicación a las situaciones y no dentro de lo que es ya el cartabón de cómo han sido las cosas, ahí tratar de meter y lo único que hacemos es no atender lo que se debe atender. Todo esto que se ha venido dando en materia especialmente de familia, que el divorcio sin expresión de causa, que no son más que manifestaciones de impotencia o de desatención del gobierno. Porque si el sector oficial pusiera la suficiente atención para poder responder a las necesidades de la población, si no hubiera en las autoridades judiciales aquellas que nada más por conservar el trabajo dictan una sentencia para no incomodar a quien puede resultar más poderoso que el otro. Por eso hay muchos sectores de nuestra sociedad o de nuestro mundo que está tan lastimado, tan maltratado. Creo que en ese sentido, siempre lo que busca, el maestro decía hace rato de algo del político que la gente decente, no sé, ya mejor ni me acuerdo, pero yo sí me acuerdo de lo que yo quiero decir, ¿verdad? Resulta que el político se quiere mantener en el puesto y para mantenerse le da a todo mundo. ¿Cómo es posible que a un niño de 10 años se le inculque la idea de que cuando tenga 60 o 65 años va a tener derecho a la pensión que se le da a las personas de la tercera edad? En lugar, al pueblo mexicano no se le ha enseñado a trabajar, no se le ha enseñado coraje, no se le ha enseñado vitalidad, no se le ha enseñado responsabilidad, se le ha enseñado a pedir sin dar. ¿Por qué? Porque eso mantiene bien o más o menos conforme a las masas, ¿eh? Y en cambio, las personas que producen son las que reciben todo el peso. No se vale. No se vale. Bueno, esos profesores fueron extraordinarios, la verdad. Don Gabriel García Rojas era... Voy a contar una anécdota rapidísimo y ya concluimos. Resulta que fue ministro de la Corte y se dice que en una discusión, no sé si de sala o de pleno, fue de la sala civil, como era un sabio y los demás ministros se doblegaban ante sus conocimientos, ¿va? Llegó y les dijo, esto se resuelve conforme a la teoría ya aceptada en las reformas que hubo al Código Etíope, al Código Civil Etíope. Y es la teoría tal y tal y tal. Y así se fueron a resolver. Está en el artículo 18 del Código Etíope. A la vuelta de lo que permitían las comunicaciones en aquel entonces, a la vuelta de los 3 meses, le llega otro ministro y le dice, oiga, licenciado, aquí está el Código Civil Etíope y no dice nada de lo que usted dijo.
Lo habrán cambiado. Lo habrán cambiado. Así era. Cuidado. Bueno, también hay que tener de eso, ¿eh? También hay que saber en qué momento. Acuérdense, para justicia alcanzar, 3 cosas son menester. Tenerla, darla a entender y que te la quieran dar. Tenerla y darla a entender es de uno. Y para que se la quieran a uno dar, también hay que convencer. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestro querido, pues muchísimas gracias, maestro Gabriel Moreno. Pues cómo no recordar a don Jorge Ramírez Castañeda, José Ramírez Castañeda, perdón. Yo creo que uno de mis grandes maestros fue mi maestro de Derecho Familiar y me llevaba con él a los juzgados porque fue albacea judicial y entonces me traía de arriba abajo en materia sucesoria. Gran maestro, gran ser humano, entonces cómo no recordarlo. Claro que sí, fue maestro de mi papá y maestro mío también de Derecho Civil 4, Familia y Sucesiones. Así es. Pues muchísimas gracias por sus anécdotas. Gracias a todos los que nos están escuchando. Lo que nosotros queremos como maestros es que se den cuenta de que somos tan seres humanos como ustedes. Iniciamos igual que ustedes. La universidad nos los ha dado todo, a todos nosotros, ¿sí? Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que esto funcione. Y como bien decían nuestros maestros, pues tenemos que ponernos, ¿no? Para que nos toque. Y tenemos que trabajar y mucho para estar en donde queremos estar y tener bien visto a dónde queremos llegar y hacer todo porque esto pueda suceder. Afortunadamente estamos en una universidad que si queremos estudiar la licenciatura, se nos da. Si queremos estudiar una especialidad, tenemos infinidad de especialidades. Si queremos estudiar una maestría, también tenemos la oportunidad, un doctorado y próximamente un postdoctorado. Entonces, ¿qué más quieren? Y están en la mejor universidad de Latinoamérica, jóvenes. Eso no lo olviden y ojalá que algún día entiendan cuál es la razón por la cual nosotros llegamos todos los días a la universidad con ese amor, con esa pasión, con esa entrega para estar con ustedes, porque ustedes son nuestra razón de ser. Maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, no sé si gusta decir algo más. Pues, ¿qué nombres escuchamos en la voz del maestro Jorge Domínguez, en la voz del maestro Gabriel Moreno? Recordarlos, evocar, uno tiene la oportunidad de leer la obra del maestro Regina, del maestro Borja Soriano. Tuve también la dicha, al igual que Gabriel, de conocer y de tratar y de trabajar con el maestro José Dávalos. Sin duda, son anécdotas inspiradoras y son situaciones que enseñan mucho. Muchísimas gracias, Yadira, para que cierres, por favor. Mil gracias. La realidad es que yo pues me quedaría toda la tarde con el doctor Moreno y el doctor Domínguez, pero pues entiendo que también creo que trabajan, ¿no? Entonces, pues no hay que dejarlos trabajar. Lo cierto es que me llevo muchísimo, la realidad es que escuchar a estos dos personajes es increíble. El amor con el que hablan de la universidad, la verdad es que es compartido por cada uno de nosotros y por eso estamos al frente de los grupos. Los consejos que nos da, me queda muy claro, doctor Domínguez, hacer aquello que nos gusta y si todavía nos pagan, qué mejor, ¿verdad? Claro que hay algunos que dicen por ahí lo que natura non da, Salamanca non presta, entonces bueno, pues ya eso es otra cosa. Pero bueno, también tomo en cuenta las propuestas que usted está dando, la verdad es que siempre es un agasajo. Gracias, maestra Amada, maestro Miguel, que te vaya súper bien en la vacuna. Maestro Moreno, le mando un fuerte abrazo, un beso, la verdad es que fue un privilegio escucharlo. Y doctor, de verdad, mil gracias por todas sus enseñanzas y espero seguir aprendiendo de usted, doctor Domínguez. A sus órdenes, maestra, nomás faltaba. Todos aprendemos de todos. Al contrario, le mando un fuerte abrazo, un beso respetuoso, doctor. Igualmente. El mío no tan respetuoso. Ok. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, Amada. Gracias, Gabriel.